con ustedes. El día de hoy tenemos el tema, como bien lo mencionó la licenciada Juanita, el tema, el color de la carne, ¿sí? Esperemos que el día de hoy también podamos aclarar ciertas dudas, tener de repente ciertos conceptos mejorados para poder mejorar nuestra alimentación, nuestra nutrición. Y tenemos pues a una persona de casa que es el licenciado Jorge Chávez Chocano, ¿no? Miembro del equipo funcional de nutrición. Así es que vamos a darle la bienvenida para poder desarrollar el tema. Licenciado, está en uso de la palabra. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días todavía. Agradecer al doctor Manrique, a la licenciada Paredes y a todo este equipo grande de promoción de la salud que tiene pues a bien realizar estas actividades en pro de la prevención justamente del cáncer, ¿no? En el marco de la semana de lucha contra el cáncer o de prevención del cáncer, ¿no? Entonces, agradecerle. El día de hoy vamos a compartir información en relación a alimentos, de un tema tan controversial que tiene que ver justamente con las carnes, ¿no? Hay mucho tabú en relación al consumo de las carnes. Vamos a ver qué existe, ¿ya? De manera sencilla, de manera muy práctica para todo el público y poder tener conceptos claros. ¿Ya? Entonces voy a empezar a compartir la exposición. Me avisan por favor que se ve. Vamos a colocarnos por aquí. Sí, podemos verlo. Ok, perfecto. Bueno, licenciado, de repente sí. si nos podemos acercar un poquito más para poder escucharlo mejor. A ver, me avisan por favor ahí. ¿Ahí está mejor? Sí, licenciado, gracias. Ok, bueno. Como les estaba comentando, el día de hoy vamos a hablar un poquito en relación a las carnes, ¿ya? Y la evidencia científica que existe, si estas son causales o van a producir en nuestro organismo la aparición del cáncer, ¿ya? Entonces vamos a revisar un poco de la bibliografía que existe en relación a ello y las recomendaciones que nos dan las organizaciones internacionales. Bueno, como ya me presentó la licenciada, yo soy parte del equipo funcional de nutrición, soy Jorge, y por favor, cualquier duda que tengan, ¿no?, a lo largo de la capacitación, pueden incluir en la caja de comentarios para poder resolverlos al final. ¿Está bien? Listo. Entonces, comencemos. Seguramente esto ustedes ya lo han ido escuchando a lo largo de las exposiciones, pero es bueno recordarlo, ¿ya? Lamentablemente el cáncer es una enfermedad que va en aumento en nuestra sociedad y las estadísticas no nos son favorables, ¿ya? Se calcula que alrededor de 66,000 personas son diagnosticadas con cáncer en el Perú al año, ¿ya? Entonces, la cifra en realidad es bastante alta y nos dice que cada hora se diagnostican alrededor de 7 o 7.6 personas. Pues en una mañana de todo el día de hoy, si contamos de las 12 y ahora son las 10 de la mañana, habrán alrededor de unos 76 nuevos casos de cáncer diagnosticados, ¿no? Y en realidad eso está trayendo una serie de complicaciones a nivel personal, familiar y también a nivel nacional, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que generar todas estas estrategias para poder prevenir esta enfermedad. Y otra cosa importante, no solamente es el tema de prevenir, sino también de diagnosticar a tiempo. Lamentablemente en nuestra sociedad tenemos un diagnóstico tardío en la mayoría de los casos y las estadísticas nos dicen que el 75% de los casos de cáncer que llegan a las instituciones son de cánceres avanzados, ¿no?, en los cuales hay poco que hacer. Entonces, además del tema de alimentarse bien, que vamos a ver qué cosas puedo hacer, también es importante el chequeo preventivo, que seguramente en otras capacitaciones ya van a ver. Y bueno, lamentablemente debido a todas estas cifras que no nos acompañan, alrededor de 33,000 muertos hay al año por esta enfermedad. Entonces, es importante manejar el tema de la prevención en nuestros hogares para poder de esta manera ir frenando esta pandemia, ¿ya?, o este problema que tenemos en relación al cáncer. Y miren, si bien es cierto y siempre nos mencionan que el cáncer es multifactorial, porque eso es cierto, van a influenciar, por ejemplo, factores genéticos, van a influenciar, por ejemplo, la exposición a ciertas sustancias tóxicas que son propios de repente de algún trabajo, de repente algunas infecciones o la exposición a radiaciones. Gran parte de estos factores de riesgo están asociados a lo que nosotros llamamos factores conductuales
y dietéticos. La exposición anterior que estuvo antes que yo, mencionó algo importante que era el consumo de tabaco, ¿no? Y cómo este puede desarrollar o cómo este puede influenciar sobre el cáncer. Entonces es importante de que nosotros consideremos que el 30% de las muertes que son causadas por el cáncer son por factores conductuales y dietéticos, que son simples de modificar, porque si yo consumo tabaco y alcohol, lo que debo hacer es no consumirlo. Y de esa manera voy a prevenir. Dietas no saludables. Entonces, si sé que las dietas cargadas de grasa, de repente de bebidas gasificadas, de frituras, me van a causar una enfermedad, entonces lo lógico es que deje de hacerlo o trate de espaciarlo lo más que se pueda. Entonces es importante y como ustedes ven son cosas sencillas. Si tengo obesidad y sedentarismo, solución, empiezo a hacer ejercicio y empiezo a bajar de peso. Entonces con esto yo estaría evitando gran parte de las muertes. Y miren algunos datos también importantes aquí, que las estadísticas indican que los cánceres más prevalentes en nuestra sociedad son el cáncer de mama, por ejemplo, y el cáncer de mama, hay estudios que han mostrado que la obesidad, ¿ya?, tiene una relación directa con eso. Entonces, si yo controlo la obesidad, podría controlar en cierta parte, o hacerle un poco de contención al avance del cáncer de mama. Entonces, haciendo yo estas modificaciones, voy a lograr cambios en mi vida y voy a tener una mejor calidad de vida, ¿ya?, evitando el cáncer. Ahora, hay algunas cosas importantes que tenemos que recordar y esto es que los alimentos son fuentes de nuestro organismo de energía y nutrientes. Por favor, hay que entender que los alimentos son sustancias químicas que van a brindar a mi organismo nutrientes, energía, factores tanto de protección como también me van a causar enfermedades. Entonces, la comida no simplemente es arroz, fideos, ensalada, pollo. Cada uno de ellos ingresa con sustancias químicas que generan cambios en el. Hoy, por ejemplo, hablamos mucho de lo que es la nutrigenética y nutrigenómica. ¿Y esto qué es? Es cómo los alimentos pueden hacer variar mi genética. Y esto cómo pueden influenciar sobre la aparición de enfermedades. No solamente el cáncer, sino también, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, las dislipidemias, la cirrosis, entre otras enfermedades. Entonces, los alimentos no solamente hay que verlos como a una comida rica, sino que ellas me pueden dar salud y mantenerme bien, como también pueden hacer que yo me enferme. Eso hay que tenerlo muy, muy en consideración. Y bueno, esto es algo para recordar y tiene que ver con la clasificación de los alimentos según su función. Tenemos alimentos llamados grupo energético que brindan a mi cuerpo energía, la energía necesaria para yo poder realizar mis actividades. Aquí vas a encontrar al arroz, al pan, al fideo, a la quinoa, al trigo, a la papa, al camote, la yuca y los aceites. Entonces, ellos forman parte del grupo de los energéticos. Que hoy no vamos a dimitir de este tema, pero es importante que sepan de que este grupo tiene que estar controlado porque el exceso de este grupo es el principal causante de sobrepeso y obesidad. El siguiente grupo es el grupo de los formadores y este grupo es importante porque le permite a mi organismo mantener la masa muscular fuerte. ¿Por qué es importante la masa muscular? Porque cuando vamos avanzando en años, existe un proceso en el cual yo voy perdiendo masa muscular. Eso se llama sarcopenia. Todos los seres humanos lo vamos a pasar. Y por eso es que cuando tú ves a una persona adulta mayor, la vas a ver con poca masa muscular. ¿Eso qué quiere decir? Sus piernas se ponen muy delgaditos, sus brazos empiezan a disminuir en volumen. Y esta sarcopenia o esta disminución del volumen muscular es el causante muchas veces de que las personas queden inmovilizadas. Porque al tener poca masa muscular están más propensas a caídas y ruptura de huesos. Entonces, hay que alimentarnos con este grupo de alimentos, en donde justamente están, de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Ahí vamos a encontrar al pollo, al pescado, la carne de res, de pato, de carnero, de cuy, de conejo, de cerdo, todas las carnes están aquí. En este grupo también se encuentran lo que son los huevos y los productos lácteos como la leche, el queso y el yogur. ¿Está bien?
Entonces, este grupo es importante por ese tema, ¿ya? Y luego tenemos a mi derecha el grupo de los protectores, ¿no? Que justamente como su nombre lo dice, nos van a proteger de las enfermedades. Por eso es que yo debo consumir estos alimentos en gran cantidad. ¿Cuáles son? Frutas y verduras. ¿Qué cantidad? El lema de siempre es, como tu mano, 5 al día. 3 porciones de fruta, 2 porciones de verdura. ¿Está bien? Eso es fundamental. O también pueden ser 3 de verduras y 2 de fruta. Entonces, con eso yo me voy a proteger de las enfermedades. Ese punto es muy importante porque en este grupo de frutas y verduras hay gran cantidad de antioxidantes que previenen el cáncer. Por eso es que siempre les insistimos, coman sus frutas, preparen ensaladas. Siempre estamos con ese mensaje porque esto es lo que nos previene las enfermedades. ¿Está bien? Hoy nos vamos a centrar en este grupo de formadores, que ya les dije la funcionalidad, mantener nuestros músculos fuertes, prevenir, por ejemplo, la disminución de la hemoglobina, la anemia. Cuando yo tengo un buen consumo de estos alimentos, voy a prevenir la anemia. Y entonces son un grupo importante, no lo puedo dejar de lado. Sobre todo cuando estoy hablando de un grupo, por ejemplo, pediátrico, que me pasa mucho. A veces dicen, a mí me han dicho que las carnes son malas, ¿no? Entonces a mi niño no le doy pollo, no le doy vísceras, no le doy pescado, no le doy nada. ¿Y eso qué puede generar a la larga? Que el niño tenga problemas de crecimiento y desarrollo cognitivo. Entonces, es importante el consumo de estos alimentos, sí de manera moderada, como lo vamos a ver a continuación, pero no quitarlos. ¿Está bien? Y aquí viene una buena pregunta y de repente por ahí lo podemos ir contestando en el chat. ¿No? ¿Qué son las carnes? ¿Qué se les viene a la mente cuando yo digo carnes? ¿No? Porque cada uno tiene conceptos diferentes de carne. Cuando de repente he conversado en otras capacitaciones de esto, algunos me dicen, cuando usted me dice carne, yo pienso automáticamente en el pollo. Automáticamente viene a mi mente el pollo, el pavo, las alitas del pollo, las piernas. Otros me dicen, no, cuando usted me dice carne, yo inmediatamente pienso en la carne de res, ¿no? En la carne, incluso cuando yo voy al mercado, digo, señora, deme 1 kilo de carne. Y ella automáticamente me está hablando de carne de res. Pues hay que saber diferenciar, porque a veces nos dicen, no consuman carne, pero la pregunta sería, ¿y qué carne? ¿De qué tipo? ¿En qué forma de cocción? Entonces hay que ampliar un poco más ese conocimiento, porque si no puedo caer en déficit o deficiencia nutricional, como les venía diciendo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué cosa nos dice el Códex Alimentario? ¿Ya? Y lo mismo nos dice la norma técnica peruana de alimentos. Nos va a decir que las carnes van a estar definidas como todas las partes de un animal que han sido dictaminados como inocuas y aptos. Eso quiere decir que son carnes para el consumo humano. O sea, yo puedo consumir este tipo de carne. Por ejemplo, ¿qué carnes están protegidas? Yo no puedo estar comiendo carne ballena, por ejemplo, porque esa no está permitida en nuestra legislación peruana. Lo mismo tampoco está permitido, por ejemplo, el consumir mono. No está dentro de nuestro código alimentario. En algunos lugares se hace, pero no está permitido. Por eso es que aquí nos hablan de inocuidad y aptos. Sé que en algunos lugares, como en China, por ejemplo, comen perro, comen gato, pero aquí en nuestra constitución, o en nuestra parte legal, en nuestras normas técnicas, no está admitido ese tipo de alimentos. En ese tipo de animalitos, más bien tienen protección, ¿verdad? Cuando hay maltrato animal, incluso podemos tener una multa, incluso ir a la cárcel, con todos los animales que son considerados domésticos. Entonces, estos alimentos que son considerados inocuos y aptos, como la carne de pollo, de pescado, de carne de res, de cerdo, son consideradas carnes y son para el consumo humano, son destinados para este fin. Todo lo que yo consumo es considerado inocuo y apto, y que viene de los animalitos, es considerado carne. ¿Está bien? Entonces puede ser pollo, pescado, pavita, carne de res, de cerdo, de pato, de carnero, de cuy, de conejo. ¿Está bien? Todos ellos entran en esta clasificación. Entonces, como les decía, esto quiere decir que, por ejemplo, en la costa, las carnes que nosotros consumimos son pescado, pollo, pavo. Si hablamos de la sierra, más hay cuy, alpaca, carnero, vaca, ¿no? Si vamos a la zona de Cajamarca, por ejemplo, hay buena cantidad de carne de res o de vaca, ¿no?
En la selva, por ejemplo, consumimos más gallinas, ajino, paiche. Y en otros lugares, incluso en el Perú también empezó a venir avestruz, por ejemplo, ¿no? Es una carne que se empezó a comercializar. Ahora, preguntaríamos aquí, ¿y entonces cuál tiene las mejores carnes? ¿La costa, la sierra, la selva? ¿Quién? Todos, porque cada uno aprovecha los recursos de su región. Ya, no existe ninguna carne mejor que otra, simplemente hay que saber balancearlas, qué cantidad consumir, según lo que vamos a ver, y de qué manera tienen que estar, o cuál debe ser sus procesos de cocción. ¿Está bien? Listo. Entonces, las carnes hay que clasificarlas y esto es importante de que conozcamos, ¿ya? Se clasifican según su color como carnes rojas y carnes blancas. Cuando estamos hablando de carnes rojas, estamos hablando de todas las carnes que son de un justamente rojito, ¿no? Rojito intenso. Ahí está la carne de res, por ejemplo, está la carne de carnero, por ejemplo, también tenemos ahí, incluso está considerada la carne de cerdo en este grupo. Y dentro del rojo también hay las que tienen mayor, son más rojitas, y las que son consideradas rosadas, ¿no? Que son, por ejemplo, la carnecita de cerdo, o algunas partes de la res son consideradas como parte de las carnes rojas, ¿no? Le llaman rosadas, ¿ya? Y en el caso de las carnes blancas, estamos hablando básicamente del pollo, la pavita y el pescado, ¿ya? Que son las carnes blancas, ¿está bien? Otro tipo o otra forma de clasificarlas según el proceso industrial que se le dé. No procesadas, cuando las carnes son, al animalito lo maté, la carne la puse a madurar y luego la consumí, como es el caso del pollo, la carne. Y luego tenemos las procesadas, a las cuales se le hace un proceso industrial, las cuales, por ejemplo, se les agrega sal o se les agrega nitratos y nitritos. Y aquí voy a tener, por ejemplo, algodón, la salchicha, el chorizo, la morcilla, la jamonada, el jamón, todas aquellas que han ido un proceso industrializado para poder obtener. O también a veces se le conocen como derivadas de las carnes. ¿Está bien? Y también importante esto de según el contenido de grasa. Hay carnes magras y hay carnes grasas, carnes grasosas. ¿Está bien? El término magro quiere decir que la carne no tiene nervios y no tiene grasa. Por ejemplo, cuando yo como un lomo, es una carne magra, ¿verdad? No tiene nervios, no tiene grasa. A diferencia que de repente me compro, no sé, un cuadril, el cuadril sí tiene bastante grasita y por eso que también se utiliza para las parrillas, ¿no? Pues tiene mayor cantidad de grasa. Si hablamos, por ejemplo, de carne magra, yo puedo dividirla, porque la carne de cerdo tiene una parte muy magra, que es pulpa nada más, y luego tiene una capa de grasita y de pellejo, ¿cierto? Entonces, si yo le retiro esa capa de pellejo y grasa, voy a volverle una carne magra. Pero si yo la como con todo, eso es considerado una carne grasosa. Entonces, eso también hay que tenerlo en consideración. Estos conceptos no se olviden, el tema de rojo-blanco, procesado no procesado y carnes magras y carnes grasas, porque justamente en estos subtipos que existen es donde hay algunas o ciertas restricciones. ¿Está bien? Y entonces la vaca le pregunta al pollito, ¿no? Y le dice, dime pollito, ¿y tú causas cáncer? ¿No? ¿Por qué? Porque siempre se le relaciona a la pobre vaquita como causante de cáncer. Entonces vamos a ver qué existe en realidad. Y vamos a ver que en el año 2015 se formó un grupo de expertos, un grupo de trabajo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? A través de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, y 22 expertos empezaron a revisar toda la evidencia científica que existía. Ya estos expertos eran de 10 países, ¿ya? Toda la evidencia científica, metaanálisis, investigaciones, a todo nivel. ¿Está bien? Algunas estaban a favor, otras estaban en contra, te decían cuánta carne debes consumir, cuánta no. Y este grupo de expertos, el 26 de octubre del 2015, emite su veredicto. Después de haber hecho toda la investigación, dice, esto es lo que hemos encontrado con evidencia científica. ¿Y qué encontraron? Vamos a ver ahora. Recuerden que más o menos el día 27, 28 empezaron a salir a fines del mes de octubre del 2015,
empezaron a decir, no coman carnes rojas, y hubo todo un revuelo en los medios de comunicación porque decían, "Ah, las carnes rojas dan cáncer", y lo dijeron así abiertamente, y la gente empezó a tener temor, incluso ya no querían consumir nada de carne. La pregunta sería, ¿la información fue correcta? ¿La información en realidad se procesó bien? ¿O hubo de repente algún sesgo en relación a eso? ¿Qué cosa nos dijo este informe? Nos dijo que las carnes procesadas, ¿se acuerdan del término procesadas? ¿Ya? Las carnes procesadas, donde está el pollo, la salchicha, la jamonada, el chorizo, el salame, y todas las carnes de ese tipo que a muchas personas les gusta consumir, y a la parrilla todavía, sí pertenecen al grupo 1. ¿Qué quiere decir el grupo 1? Que son potenciales causantes de cáncer. ¿Ya? Este grupo tiene una evidencia muy fuerte, evidencia científica muy fuerte de causar cáncer. Al cáncer al que se le relaciona directamente es al cáncer de colon. Y también al cáncer de algunas glándulas anexas, como por ejemplo el páncreas. Entonces, con esta información, si es cierto, el consumo de embutidos, si le conocemos aquí también, si es un causante de cáncer con evidencia científica fuerte. ¿Está bien? En el caso de las carnes rojas, y aquí viene, ¿se acuerdan que habían rojas y blancas? En el caso de las carnes rojas, tenían probable causa de cáncer. Probable. No había evidencia científica suficiente para decir que causaban cáncer. Y sí dieron algunas recomendaciones en relación a las cantidades que debemos consumir para la prevención de estas enfermedades, ¿no? Específicamente el cáncer de colon. ¿Ya? ¿Y qué nos decía? Por ejemplo, nos decían en esta información que yo debo consumir o debo procurar no consumir más de 50 gramos de carne procesada al día. Eso quiere decir que puedes consumir de repente por ahí salchicha, podó, de repente la cecina, las carnes secas, ¿no? El charqui, que a veces comemos en la zona de la sierra, sí lo puedes consumir, pero quizás una vez al mes, quizás ya pues exageradamente 2 veces al mes, ¿ya? Pues ahí podría ser. Recomendación que yo les doy, traten de evitarla al máximo, traten de no consumirla, ¿ya? Porque estas sí tienen evidencia, incluso nos dicen que si yo como 50 gramos de carne procesada al día, tengo 18% más probabilidad de desarrollar cáncer de colon. Entonces, si yo tengo un familiar que ha tenido cáncer de colon, directo, ¿no? De repente mamá, papá, o simplemente ha tenido cáncer, pues yo tengo probabilidad, porque recuerden que hay un factor genético implícito también en la aparición de cáncer. Yo tengo una alta probabilidad de desarrollar cáncer, tengo que eliminar por completo los embutidos. Ojo, y vuelvo a repetirlo, estamos hablando de carnes procesadas, esa carne que se le ha hecho un proceso de industrialización. En el caso de las carnes rojas, nos indica que si yo consumiera más de 100 gramos de carne roja de manera diaria, tendría un riesgo de un 17% más para desarrollar cáncer de colon. ¿Ya? Pero aquí hay otro dato también importante que sí hay que considerarlo, y nos dicen que 34,000 muertos en el mundo son causadas por carnes procesadas. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo bien en cuenta. Y aquí también nos dicen 50,000 muertos en el mundo son causadas por carnes rojas. Pero aquí hay otra recomendación que también salió en el año 2007, en este informe técnico que viene aunado también de la misma organización, que nos dice lo siguiente, y esta información es con la que nos tenemos que quedar. El consumo medio de carnes rojas por parte de la población no debe exceder los 300 gramos por semana. Eso es lo que yo debo buscar. No consumir más de 300 gramos de carne roja por semana. ¿Ya? Y bueno, algo aceptable que ellos consideran, es una recomendación que se le da a las personas, que se puede manejar, es hasta 500 gramos por semana. Y aquí vendría la pregunta del millón, ¿no? ¿Y cuánto consume un peruano promedio de carne a la semana? Eso sería una buena pregunta, ¿no? Y ver cuánto es que nosotros consumimos. Ojo, ahí nos dicen algo importante aquí en este mismo estudio.
¿ya? En esta misma normativa que ellos sacan. Dice, un enfoque integral de las pruebas científicas también demuestran que muchos alimentos de origen animal son nutritivos y saludables si se consumen en cantidades moderadas. Entonces, esta premisa es la que yo me tengo que llevar. Si yo quito por completo las carnes, puedo generar problemas nutricionales también. Entonces, eso también es importante manejar. No puedo quitarla por completo, a menos que yo ya decida llevar una vida de vegano, y ahí la condición cambia, porque yo tengo que optar y adoptar a una serie de alimentos que suplan la cantidad de proteína, hierro, calcio, que normalmente lo consigo de los alimentos de origen animal. Pero si yo quiero llevar una alimentación saludable, ¿ya? Están permitidas las carnes, pero con esta premisa. No se olviden, lo ideal es menos de 300 gramos por semana. Ya pues, de vez en cuando si me excedo, que no me pase de 500 gramos. ¿Eso cómo se traduce nutricionalmente? Eso se traduce a que debes comer carnes exageradamente una vez por semana. Y miren lo que nos indica también el Ministerio de Producción. Nos dice que el consumo per cápita, ¿qué quiere decir eso? Que el consumo al año que una persona tiene de carne vacuna, que es la considerada generalmente carne roja, que es la que más consumimos, es solo de 6.2 kilos al año. Yo he hecho un cálculo y he visto cuánto es el consumo por semana. El consumo promedio semanal de carne de res es de 120 gramos. O sea, estamos lejos de la recomendación de 300 gramos. Y en el caso del cerdito, que podríamos de repente aunarlo aquí, estamos hablando de que nuestro consumo es de 8 kilos al año. ¿Está bien? ¿Eso qué quiere decir? Que consumimos alrededor de 150 gramos por semana. Ni juntando los dos, llegamos a los 300 gramos que nos permiten y nos dicen que deberíamos como máximo consumir en la semana. ¿Está bien? Ojo que aquí estamos hablando pues de estadísticas a nivel nacional, ¿no? Porque de repente algunos de ustedes miran, pucha, pero la carne es súper cara, y es cierto, una carne de res es mucho más costosa que de repente una carne de pollo o de repente una carne de pescado. Entonces el consumo es mucho menor. ¿Está bien? No llegamos al consumo que nos recomiendan como seguro. Y más bien, lo que sí es bastante bueno y ha habido un avance en estos últimos años, es el caso del consumo del pescado. ¿Ya? El pescado es un alimento que hoy, según las estadísticas, nos dicen que tenemos un consumo de alrededor de 330 gramos a la semana. Sin embargo, el objetivo que está buscando el ministerio, ya hace bastante tiempo, y ahora último han sacado una nota de prensa en la cual están buscando que esto se aumente. ¿Ya? Se aumente a por lo menos unos 500 gramos a la semana. Y eso significaría que estaríamos consumiendo pescado 2 veces por semana. Es lo que se busca. Jorge, ¿y por qué es tan importante el pescado? Porque siempre me hablan de él. El pescado primero es una buena fuente de proteína. En el caso de los pescados oscuros, tienen cierta cantidad de hierro, que pueden apoyar a protegernos contra la anemia, pero principalmente el pescado tiene gran cantidad de un nutriente llamado omega 3. El omega 3 es un tipo de grasita que solamente viene en el pescado y algunas semillas como el aceite o la semilla de sachaí. Algunas otras la tienen también como el ajonjolí de linaza, pero en menor cantidad. Pero el pescado oscuro, en su parte negrita, estamos hablando del bonito, el puré, la caballa, tienen gran cantidad de omega 3. Y el omega 3 es un protector de enfermedades. ¿Cómo así? ¿Cómo nos protege? La mayoría de enfermedades a las cuales nosotros nos enfrentamos tienen que ver con un proceso llamado inflamación. ¿Está bien? La inflamación es una de las causas, por ejemplo, de la diabetes. La inflamación sistémica, la inflamación interna, es una de las causales del cáncer, por ejemplo. ¿Y de dónde sale la inflamación? La inflamación puede salir o se puede dar cuando yo tengo un alto consumo de otro tipo de nutriente llamado omega 6. ¿Dónde encuentro omega 6? El omega 6 generalmente está en las carnes de origen animal. Pues si yo consumo demasiado, por eso vuelvo a decir, demasiada carne, demasiado pollo incluso,
tengo mayor cantidad o mayor carga de omega 6. Y el omega 6 te produce al final una serie de sustancias, que aquí la tienen con letras, que son altamente inflamatorias. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, los tromboxanos, algunas prostaglandinas, que son altamente inflamatorios. Y eso me induce más a la aparición del cáncer. Sin embargo, el pescado con su carga de omega 3, al final me da sustancias que son antiinflamatorias o con una inflamación muy leve. ¿Está bien? Y de esa manera me protegen de las enfermedades, me van a proteger incluso del cáncer. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, genera baja vasoconstricción, o sea, va a evitar que se me suba la presión, por eso es que el omega 3 no solamente ayuda en la inflamación, sino también en los procesos de presión. Actualmente hay estudios que han mostrado que el consumo de omega 3 puede prevenir o debe ser utilizado como parte del tratamiento de la hipertensión, porque genera poca vasoconstricción, ¿ya? Entonces, por eso es importante que yo promueva el uso y el consumo del pescado. Tratando obviamente que sea un pescado a la plancha, un ceviche que tanto nos gusta a nosotros, o de repente un pescado sudado. Porque el otro problema del peruano es que le gusta pedir todo. Entonces quieren hacer pescado frito, chicharrón, jalea, todo de fritura. Y ahí los pescados Hola, ¿me escuchan? Sí, licenciado, aquí estamos. Ya, creo que se me había ido un poquito el internet, disculpen. Sí, Ya, entonces, para redondear la idea, lo que buscamos aquí es tratar de aumentar nuestro consumo de pescado y controlar nuestro consumo de carne roja. ¿Está bien? Y entendamos que cómo voy a prevenir yo el riesgo de cáncer, no es tan complicado. Podemos manejar una alimentación saludable con alto consumo de frutas y verduras, controlar el tema de las harinas y también el consumo más de pescado, carnes blancas, de las que hablamos en un momento, las carnes rojas con las cantidades de las que estábamos hablando, y lo que sí, tratar de eliminar y erradicar, tratar de consumir lo menos posible el consumo de todo lo que son los procesados o también llamados embutidos. Adicional a eso, tiene que haber sí o sí, por eso es que aquí bien las señoritas y los doctores de promoción de la salud promueven la actividad física, ¿no? La actividad física es el motor de prevención del cáncer y de muchas enfermedades. Yo siempre digo que nosotros los seres humanos somos hijos del ejercicio. Hemos evolucionado ejercitándonos. Hace menos de 200 años nuestra actividad física era intensa. Y entonces la adaptación metabólica para dejar de hacer ejercicio toma tiempo. No va al mismo ritmo de la tecnología. Si yo dejo de hacer ejercicio, voy a tener enfermedades sí o sí. Voy a ganar peso. Y esto se ha visto muy, muy gráfico en la etapa de pandemia. El Perú afronta hoy, según las estadísticas últimas, una ganancia de peso promedio en su población de 8 kilos. ¿Ah? Casi el 90% de las atenciones que yo realizo de manera particular son por pacientes que han ganado 10, 15 o 20 kilos durante la pandemia. ¿Por qué? Porque siguen comiendo aparentemente igual, pero ahora todo su trabajo es sentado. Antes al menos caminaban hacia el trabajo, hoy lo hacen en la pantalla de su lugar. Entonces, la actividad física es muy importante. Hay algunas recomendaciones que nos dan en ese mismo documento que tienen que ver, por ejemplo, mantener el peso corporal, de lo que ya hablábamos, la actividad física, los alimentos y bebidas que consumimos deben tratar de no aumentar el peso. Hay algunos que les gusta comer mucho, frituritas, dulces en exceso. Aumentar el consumo de alimentos de origen vegetal, ya les decía que deben ser por lo menos 5 al día. Limitar, miren que dice limitar, no dice que no deba consumir. En este mismo limitar, según lo que hemos mencionado, el consumo de carnes rojas. De la misma manera, tratar de no consumir un exceso de sal.
Muchas veces pensamos que la sal solo produce hipertensión, pero hay evidencia científica que indica que también te va a generar mayor predisposición a generar cáncer gástrico. Entonces hay que tener cuidado con el consumo excesivo de sal. El alcohol y el cigarrillo del que tanto hablamos y que a veces decimos, bueno, pues no, un cigarrito no nos va a hacer daño, ¿no? Al final puede desarrollar. Y por si acaso, no solamente de pulmón, ¿no? En mi experiencia, la mayoría de pacientes fumadores, o sea, que fuman de manera habitual, terminan desarrollando cáncer de colon, cáncer de próstata, a veces dicen, no, yo voy a estar mal el pulmón, ¿no? Hay otros órganos que también se ven afectados por el cigarro. Otra cosa importante, por favor, no me puedo suplementar si yo quiero, tiene que ser bajo la supervisión de un nutricionista o de un médico tratante, promover la lactancia materna y si eres un sobreviviente del cáncer tienes que cumplir todas las indicaciones anteriores. ¿Está bien? Entonces, esto queda ahí con ustedes para que todas estas recomendaciones existen para la prevención del cáncer. Pero hay otra cosa importante de la que yo también quería hablar. ¿Y esto qué es? Que muchas veces, por ejemplo, decimos, no, las carnes son muy malas, las leches son malas, yo no voy a consumir leche, no voy a consumir nada de carne, me voy a de repente volver vegetariano, estricto y todo, pero no nos fijamos en otras cosas que son parte del día a día, como por ejemplo, les gusta comer muchas bollerías. ¿Qué quiere decir eso? Les gusta comer pancito, les gusta comer tequito, las tortitas, las empanadas, las galletas. También nos gusta y nos encanta comer un montón de golosinas, chocolate, caramelo, chupetines, ¿ya? También nos gusta comer las frituritas, pues, ¿no? Ahora que están más cerca de nuestras casas, nos gusta comer el bróster, las papas fritas, las hamburguesas, ¿ya? El consumo excesivo de sal también, como ya vimos, y el sedentarismo, ¿no? Todas estas son causas más agresivas porque te van a causar obesidad y la obesidad de todas maneras te va a generar problemas metabólicos y te va a predisponer al cáncer, terminan estas siendo más relevantes que si consumas de repente carne una vez al día. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y por favor, también considerar que en el caso de las personas o las mujeres que están en edad fértil, ¿no? Que menstruan, o los niños que necesitan, o las embarazadas que necesitan alimentos fuente de hierro, si yo le quito las carnes rojas y las vísceras, lo dejo sin alimentos fuente de hierro, y recuerden que nuestra prevalencia de anemia a nivel nacional en niños es bastante alta, sobrepasa el 60%. Eso quiere decir que si veo yo en la calle corriendo 10 niños, 6 tienen anemia. Entonces, hay que tomar con mucho cuidado la recomendación de, ya les vuelvo a repetir, no puedo quitar las carnes, tengo que regular su consumo. No puedo quitar las vísceras, tengo que regular su consumo. Necesito asesoría. Hoy la mayoría de centros de salud cuentan con nutricionistas. Los licenciados siempre salen a hacer sus campañas, ahora en pandemia incluso han seguido ellos viendo todo este tema y hoy ya están reactivados la mayoría de los centros de salud. Visiten a su nutricionista para que ellos le den las recomendaciones completas. ¿Está bien? Y algunas otras cosas también que han ido variando, ¿no? Yo cuando era joven, hace poquito tiempo nomás, o cuando era niño, todo eran árboles cerca de mi casa, ¿no? Íbamos y jalábamos moras, jalábamos naranjas, higos, ¿no? Esa era nuestra diversión, estábamos jugando todo el tiempo. Hoy no, los niños básicamente están en la televisión, en la computadora, y ya no quieren frutas, ahora quieren fritura y gaseosa. Ese cambio puede producir a la larga que nuestra población tenga más, o tengamos nosotros en el sector salud, más presión de enfermedades, más cáncer, más diabetes, más hipertensión. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Incluso en las actividades cotidianas. Esta fue una foto que me dio mi abuelita y me decía, nosotros íbamos hacia el río y lavábamos la ropa ahí, ¿no? Hace algunos años nomás lavábamos la ropa a mano. Hoy no, pues hoy todo ya se ha vuelto electrónico en la mayoría de los casos, y con la lavadora y con la aspiradora. Entonces ya no hacemos actividad física. En actividades cotidianas, como por ejemplo mirar la tele, antes era todo a perilla, entonces tenía que levantarme de donde estaba para cambiar el televisor. Hoy no, todo es con el control remoto desde mi cama, ¿no? O desde mi celular, incluso ahora.
Y finalmente hasta para ir al mercado, ¿no? Antes íbamos caminando al mercado, hoy todo es moto, ¿no? Y la moto la quieren en la puerta de su casa y que la dejen en la puerta del mercado. Ya no quiero ni siquiera caminar ese pequeño tramo. Y esa inactividad física nos está pasando factura. ¿Está bien? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, eso es cuanto quería compartir con ustedes el día de hoy. No sé si habrá alguna pregunta por ahí, licenciada. Sí, licenciado. Ha sido muy interesante poder escuchar su ponencia, poder de alguna manera pues disipar algunas dudas que podamos tener en cuanto al consumo de las carnes. Vamos a invitar al público para que si hubiera alguna consulta o pregunta que quisieran realizar, tenemos ya una persona que ha levantado la manito, justamente eso, que levanten las manitos o puedan escribir sus preguntas mediante el chat para poder justamente hacerles llegar a usted, el licenciado. Tenemos a Guillermina, por favor vamos a darle pase, puede aperturar su micrófono. Sí, muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? En caso de niños, por ejemplo, que no quieren comer carne, tan solo comen huevo e incluso arrojan, cuando están comiendo la carne, la arrojan. En este caso, ¿qué se haría? ¿Cuántos años tiene el niño? Señora Guillermina. Sí, bueno. Bueno, algunas consideraciones en relación a esto. Todo lo que es alimentación en niños es una cuestión de hábitos generados, ¿ya? Algunos niños, que son casos bien aislados, sí tienen aversión total a este tipo de alimentos. Sin embargo, como ya le estaba comentando, yo no puedo retirarle los cárnicos por completo, ¿ya? Porque puedo generar deficiencias. Sobre todo si estoy hablando de un niño menor de 5 años, deficiencia de hierro que a la larga puede causar problemas de mente. ¿Está bien? Entonces, alternativas que se presentan en esos casos son, por ejemplo, agregar de manera oculta el carne. Por ejemplo, lo que se hace es cuando yo hago un tallarín verde, ¿no? En la salsa verde que le voy a colocar, le coloco el pollito, le coloco un higadito, le coloco un poco de sangrecita de repente. En el licuado de la salsa, o de la salsa verde, o de la salsa roja, o de cualquier salsa que vayan a preparar, y de esa manera el niño no lo va a sentir. Sin embargo, cabe señalar que a veces no estamos hablando solamente, algunos tienen aversión a la carne roja como tal, la carne de res, porque la mastican y la botan, ¿no? Porque es un poco dura. Sin embargo, sí consumen otro tipo de carne, como por ejemplo el pescado, que es un poco más suave, o de repente por ahí el pollo o la pavita. También considerar el tema de los sabores, ¿no? El paladar de los peruanos es muy difícil, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque tenemos gran variedad de lo que son condimentos, preparaciones, y esto hace de que sea muy difícil que sean de nuestra agrado ciertas comidas. Y a veces a los niños le intentamos dar todo sancochado, todo muy llamémoslo así, muy soso, ¿no? Y los niños a veces no lo quieren consumir. Entonces tratar de buscar alternativas. No estoy diciendo que utilicen full condimento, pero sí puedo utilizar, por ejemplo, ajos, guión, laurel, romero, tomillo, diferentes tipos de saboreadores naturales que pueden hacer y promover que el niño consuma. Sugerencia que sí le daría a la señora Guillermo, que vaya al centro de salud para que al niño le hagan de repente pruebas de peso, talla, ver cómo va su crecimiento, hemoglobina, y si todo va bien, de repente está cubierto con lo que está consumiendo, ¿no? Porque también sucede que a veces nos dicen, no, no quiere comer, y resulta que por ahí está picándole algo a la abuelita, o de repente por ahí está picándole algo al hermano, al primo, ¿no? Entonces, por eso es que se demanda una evaluación para saber si hay algún tipo de deficiencia. Muy bien, licenciado. Tenemos una pregunta adicional aquí de Mercedes Espinosa. Nos dice, con respecto a las vísceras rojas, ¿cuál es recomendable para el consumo y cuál es el promedio que se debe de consumir estos productos? Ok. En el caso de las vísceras, son consideradas dentro del bloque de carnes rojas, como ya hemos visto.
¿ya? Todo lo que nosotros consumimos los animalitos son consideradas para el códex como carne. En el caso de las vísceras, tienen la misma clasificación, por ende deberían ser consumidas entre 1 y 2 veces a la semana, dependiendo de cada condición. Ahora, no existe un estándar, porque si yo, por ejemplo, estoy frente a una dislipidemia, una persona que tiene obesidad y tiene triglicéridos, colesterol elevado, no le puedo dar hígado, por ejemplo, porque tiene mucha grasa, pero puedo darle otras vísceras que tienen menos, como por ejemplo la sangrecita o el vaso, para cubrir mi requerimiento de hierro. ¿Está bien? Si es que estoy hablando de un niño, la recomendación es igual, 1 o 2 veces por semana, algún tipo de víscera, y estaría ahí en el margen, ¿no? De mis 150, 200 gramos, sin sobrepasar el tema de los 300 gramos como sugerencia principal, y bueno, no exceder los 500 gramos máximo que nos plantean en la indicación. ¿Ya? Pero no hay ninguna contraindicación en eso. Las mejores vísceras para combatir la anemia, la primera y principal va a ser la sangre, luego tengo al vaso, y luego ya viene el resto de vísceras, como el hígado, el corazón, la muñequita o el bosque, ¿no? Entonces, ellas son consideradas como fuentes de hierro. Ojo, no solamente necesario las carnes rojas como para prevenir la anemia, también necesito pescado, por ejemplo, que tiene gran carga de omega y también tiene hierro en su parte oscura, y también tengo que complementar con menestras, ¿no? Entonces es todo un paquete, por favor. Eso sí hay que llevarnos bien claro. No existe ningún alimento mágico que me cure una enfermedad o algún alimento muy malo que me produzca alguna o todas las enfermedades. Si yo tengo un abuso o un consumo excesivo de ciertos alimentos, sí me va a producir una enfermedad. Y si yo de repente quiero prevenir, a veces sucede, ¿no? Ya me han dicho que tal alimento como y me va a prevenir el cáncer. Y como eso, pero igual fumo, igual tomo, no hago ejercicio, como un montón de frituras, no te va a proteger de nada. Entonces, todo el conjunto, hoy se habla de vida saludable, que incluye alimentos, ejercicio y bienestar emocional. Ya esa palabra también es importante, y los amigos de psicología tienen una ardua labor. El bienestar emocional de las personas puede jugar en contra de su bienestar físico también. Eso también considerable. Muy bien, licenciado. Me hacían una consulta. ¿Qué tenemos como referencia? De repente, ¿hay algún tipo de verdura o vegetal que pueda reemplazar a los productos cárnicos? En este caso, podemos hacer referencia a la carne llamada por los veganos, que es el bagazo de la soya. Bueno, primero, y eso es una cuestión que tenemos que ir cambiando un poco, porque si no se genera confusión en la población. Cuando hemos visto el concepto de carne, el concepto de carne viene de lo que vamos a consumir de un animal. La soya es un vegetal, por ende, el bagazo y lo que se conoce como carne de soya no es carne. Por ese concepto tenemos que comenzar. ¿Está bien? Esa no es carne. Ahora, no estoy diciendo que sea mala, sino que simplemente yo tengo que darle una clasificación, porque si no la población puede entender que, estoy consumiendo carne de soya como si estaría consumiendo pollo, pescado, o como si estaría comiendo de repente carne de res. No es así. Los veganos que solo consumen, los veganos propiamente dicho, que solamente consumen vegetales, frutas y granos, en su mayoría tienen que suplementarse, por ejemplo, de B12, ¿ya? Porque es un nutriente que solamente viene en los alimentos de origen animal. Entonces ellos se inyectan B12 o consumen B12 de manera sublingual. Cualquier vegano estricto te va a decir eso, porque no hay forma de que los vegetales consigan. Otro nutriente que es bien complicado de conseguir es el hierro, ¿ya? Que en algunos casos se suplementa, y en otros casos ciertas algas, ¿ya? Ciertas algas como el cochayuyo o algunas algas orientales también tienen buena cantidad de hierro y que es altamente biodisponible, entonces ellos consumen. Cuando yo quiero llevar una vida vegana, primera condición, tengo que ser asesorada por alguien que conozca, que puede ser un nutricionista o que puede ser alguien que lleve una vida vegana hace mucho tiempo, porque el ser vegano no solo significa no consumir carne, es todo un estilo de vida. Ahora, si hablamos de proteínas, sí puede ser suplido. ¿Por qué? Porque ciertos alimentos, como la quinoa, como por ejemplo la soya o las menestras,
tienen, mezclándose de manera apropiada, pueden llegar a un perfil proteico adecuado. Eso sí se puede lograr. Pero vuelvo a decir, tengo que estar asesorado por un profesional o de lo contrario, por alguien que tiene todo un estilo de vida en relación al ser vegano. Me ha pasado mucho que algunos pacientes dicen, no, yo quiero ser vegano. Dejan de comer de todo y empiezan a tener a los 3, 4, 6 meses deficiencia de hierro, pérdida de masa muscular masiva, empiezan a sentirse débiles. Y es que no es solamente dejar de comer las carnes, sino tengo que buscar un balance apropiado entre lo que voy a comer, entre los granos, entre los tubérculos, entre las menestras, entre las frutas y verduras, para poder conseguir todos los nutrientes que necesito. ¿Está bien? Entonces, eso por favor hay que tenerlo bien en cuenta. Muy bien, licenciado. Gracias por la respuesta. Vamos a dar pase a Gladys Guamán para que pueda hacer su consulta, por favor. Gladys Guamán, ¿puede hacer su pregunta? Bueno, mientras va preparando quizás su pregunta, hay una consulta en el chat. ¿Cuál es la cantidad necesaria para un adulto mayor, la cantidad necesaria de proteínas que necesita en su dieta diaria, licenciado? Ya, muy buena pregunta. En realidad la cantidad de proteína está en función al peso y condición de cada persona. ¿Está bien? Normalmente lo que se le sugiere a los adultos mayores, considerando de que están o no tienen complicaciones mayores, porque si estamos hablando de un anciano que de repente tiene una insuficiencia renal, ahí sí ya la cosa cambia. O si estoy hablando de un anciano que tiene de repente una insuficiencia hepática o tiene cirrosis, ahí la condición cambia. Pero aceptando esas dos condiciones, la mayoría de los ancianos deben consumir los cárnicos al menos una vez al día y tratar de que sean 2 veces al día, tanto a la hora del almuerzo como en la cena. Pero en el caso muy especial de ellos, se le pide de que en la mayoría de los casos o con mayor frecuencia sean carnes de pescado y carnes blancas, o sea, de pollo, país. Si es que estoy en un lugar como la costa, ¿no? Pero si estoy en la sierra, por ejemplo, tienen un gran acceso al cuy. Por ahí leí una pregunta del cuy. Y sí, el cuy es un alimento bastante limpio, un alimento bastante nutritivo, pero hay que saber dónde me encuentro y con qué disponibilidad económica tengo, porque el cuy aquí en la costa es un alimento bastante caro. Y si de repente yo tengo recursos ajustados, prefiero que me compren más pescado, porque voy a comprar más kilos de pescado, más kilos de pollo, que comprar solo un cuycito. Pero si yo crío mis cuyes, entonces tengo ahí la disponibilidad para poder consumir. En el caso de los adultos mayores, se les pide, como les repito, que sean de preferencia carnes llamadas carnes blancas, ¿no? Por eso se les decía de la... Y sí, los alimentos fuente de hierro igual, la víscera sobre todo, una vez a la semana para prevenir la anemia. ¿Ya? Pero eso es el requerimiento que debe tener. Adicional a eso, darle siempre el huevito sancochado, utilizar por ahí, si es que no hay problema de intolerancia, también los lácteos, ¿ya? Leche descremada o leche deslactosada, queso que le ayuda a fortalecer también sus huesos y le brinde proteína. ¿Está bien? No hay que tenerle miedo a los alimentos de origen animal, pero sí hay que consumirlos con prudencia y hay que consumirlos en cantidades apropiadas. Lo que sí, licenciada, mencionarle y también a todos los que están hoy en la ponencia, de que lo que nosotros estamos hablando el día de hoy son recomendaciones generales que se da a la población. Pero cuando yo ya tengo una condición patológica o quiero saber algo muy específico como cuánto tiene que comer mi abuelita, tengo que ir donde un nutricionista, porque como les vuelvo a repetir, eso está en función a la edad, a la condición fisiológica, al peso de las personas, ¿no? Entonces, es bueno que visiten al nutricionista de su centro de salud o del hospital donde se atiendan para que él pueda hacer el seguimiento y les pueda dar la indicación, ahí sí, la indicación de qué cosa va a comer en cada momento dependiendo de su evaluación. Recuerden, por favor, que hoy estamos hablando de recomendaciones. Las recomendaciones son
cosas que yo debo tratar de seguir para no enfermarme, pero si yo ya tengo una condición fisiológica o de enfermedad, tengo que ir donde el profesional corresponde, ¿no? Muy bien, licenciado. Tenemos una consulta de un paciente que ha sido operada por cáncer de tiroides. Al parecer ha recibido iodoterapia. Ella pregunta en cuanto a la cantidad de carne que debe consumir y también si puede consumir pescado o debe disminuir las porciones de carnes en algún momento. ¿Podría de repente darnos una información acerca Muy de eso? buena pregunta, porque es bastante recurrente que a los pacientes que han tenido una tiroidectomía, ¿no? O sea, se les ha retirado la tiroides por un tema tumoral u otro, y se les dice, no debes consumir alimentos fuentes de yodo, ¿no? Pero esa recomendación es previa a la yodoterapia. ¿Ya? O sea, cuando yo voy a recibir la yodoterapia, que es la terapia que se le da a los pacientes que han tenido cáncer de tiroides, los 5 o 7 días previos al consumo de la yodoterapia, la cápsula que tienen que consumir, ¿ya? Se les quita los alimentos fuente de yodo, la sal yodada, se les quita el pescado, se les quita los mariscos, se les quita algunos otros alimentos que son fuente de yodo. ¿Y eso por qué se hace? Se hace para que el organismo entre en un déficit de yodo y luego cuando ingrese el fármaco pueda ser absorbido con mayor facilidad por el organismo. Pero cuando yo termino mi proceso, ya pasó 15 días, 20 días de yodoterapia, entonces puedo volver a consumir tranquilamente mi pescado, porque ahí ya no voy a tener este problema. Entonces, no tendríamos por qué quitarle a una persona que ya la operaron, que además de eso ya le hicieron su yodoterapia ya hace por lo menos un mes, no debo quitar. Puede volver a consumir su pescado 1 o 2 veces por semana sin problema. Y la misma recomendación en el caso de carne roja, puede volver a consumirla, pero de repente con una vez por semana, o yo generalmente le recomiendo una vez cada 10 días, y de esa manera no tiene por qué generar ningún tipo de problema. Lo que sí, aquí justo estaba revisando la pregunta, nos habla un poco de la cocción, y ahí se me escapó un poco conversar de ello. Por ejemplo, el pescado es una carne muy buena, pero si yo lo hago a la parrilla, es un potencial cancerígeno. Ya no por la carne misma, sino por el proceso de cocción. Las carnes que son, todas las carnes que son, van a un proceso de cocción por encima de 120, 150, 180 grados, o a fuego directo, como es el caso de las parrillas, son o generan una serie de sustancias, que nosotros llamamos aminas heterocíclicas, que son potenciales cancerígenos. Entonces, por más que el pescado sea un alimento súper bueno, si yo lo llevo a cocción directa a fuego, voy a generar este problema. Por eso es que las carnes se recomiendan consumirlas horneadas, consumirlas en guisos. ¿Por qué? Porque cuando yo hago guiso, por ejemplo, agrego agua. Y al agregar agua voy a tener que la ebullición llega a solo 100, 120 grados y no llego a altas temperaturas. ¿Ya? Entonces, eso también hay que tener en consideración. Ya obviamente, si me como pues carne de res a la parrilla, ¿no? 2, 3 veces por semana, porque algunos tenemos esa costumbre, algunos tienen esa costumbre, eso sí es un potencial, o va a generar un factor de riesgo muy alto para tener o desarrollar cáncer de colon. Entonces, no solamente pasa por el tipo de carne, sino la forma de cómo va a ser cocinado. Entonces, el pescado o el pollo, que son de repente pechuguita de pollo, me dicen, yo como pura pechuguita de pollo, carne bastante limpia, pero lo hacen broster 2, 3 veces a la semana. Entonces ese alimento ya no es saludable, ¿no? Porque ya le agregaste empanizado, le has agregado fritura, y la fritura va a generar mayor riesgo de que se eleve el triglicérido, el colesterol, ganes peso, y con eso pues haya mayor predisposición para desarrollar cáncer. Pues hay que cuidar no solamente, como les decía, me cuido de un alimento, pero todo el resto lo hago mal. Entonces hay que tener cuidado de manera global de todo lo que hemos hablado el día. Muy bien, licenciado. Creo que ha sido bastante explícito en este aspecto. Yo creo que muy buenas, disculpen. hay una persona. Sí, por A ver, favor. El señor sí, Víctor Víctor. Ruiz. Licenciado, muy buenos días y muchas gracias por su intervención. De verdad que interesante todo este producto que está dando INEN, y así deberían ser todas las instituciones del Estado.
en este caso el sector salud. Gracias. Tengo una preguntita al iniciado, mire, ¿qué pasaría o qué le pasaría a nuestro cuerpo si dejamos de comer carne? Esa sería mi primera pregunta. ¿Y qué enfermedades produce al comer en exceso? Esa sería la segunda pregunta. Y la tercera pregunta sería, en este tiempo de COVID, ¿qué ventajas nos da al comer carnes rojas? ¿O no hay ventajas? Esa sería una pregunta, licenciado. Muchas gracias por responder. Ok, entonces vamos por partes. La primera pregunta relacionada me decía, ¿qué problemas puedo tener si no consumo carne roja? Volvemos a lo mismo. En el tema de que si yo quiero volverme vegano, o sea, ya no consumir ningún tipo de carne. Primero vamos a lo que es carne, pollo, pescado. Ya no quiero consumir, tengo que balancear granos, o sea, de repente el arroz, la menestra, la quinoa, el trigo, todo tiene que estar balanceado. ¿Para qué? Para evitar justamente que haya una deficiencia del consumo de proteína en mi cuerpo. En la deficiencia de consumo de proteína en mi cuerpo puede producir que empiece a perder músculo. ¿Ya? Y ya vimos que el músculo es importante porque si no, estoy más propenso a tener fracturas. ¿Está bien? Entonces, por eso es que yo no puedo cortarlo. Ahora, ¿qué pasaría si yo dejo de consumir carnes rojas? Tengo que buscar la manera de dónde sacar el hierro. Sigo comiendo pollo, sigo comiendo pescado, y entonces de esa manera lo puedo suplir. Pero siempre voy a tener que buscar la forma de dónde sacar alimentos con hierro. Entonces tengo que buscar una buena mezcla de menestras, consumir la parte oscura de los pescados. Y de esa manera lo puedo suplir. Entonces ya estamos en los dos casos. Todo es tratar de buscar la asesoría para poder yo generar consumir todos los nutrientes y no generar deficiencia. Ahora, en tema de COVID, normalmente la indicación será por completa, eso quiere decir que no hay restricciones, salvo de que haya problemas pues de glutorio, ¿no? Por el tema de inflamación pulmonar que se tiene, o las saturaciones bajas, y en ese caso sí se le da licuado por sonda. Pero no hay contraindicación. Ojo, se tiene que cubrir igual la necesidad de solamente carnes una vez por semana como máximo, ¿no? Así como la recomendación general. ¿Y qué carne sería la más beneficiosa en el caso de COVID? Recordemos que el COVID, ya nos han dicho que no es una enfermedad respiratoria, es una enfermedad de inflamación sistémica, ¿verdad? Entonces ya vimos qué fuente proteica era la más importante para prevenir la inflamación, el omega 3, ¿verdad? ¿Y dónde venía el omega 3? En el pescado. Entonces, en el caso de COVID, tenemos que tratar de consumir mayor cantidad de pescado puro para que de esa manera me dé omega 3. Sobre todo a los que ya salieron de COVID. ¿Ya? Incluso hoy ya no solamente damos en fuente alimentaria, sino suplementos. En los casos de COVID moderado severo, que ya salieron del proceso agudo, les damos omega 3 a dosis un poco altas para disminuir ese proceso inflamatorio. ¿Está bien? Pero recordar que en COVID más bien es una alimentación saludable lo que tengo que llevar después de repente algunos suplementos que se tienen que manejar, pero ya es en consulta, pero no habría por qué hacer ningún tipo de restricción. Perfecto, licenciado. Le agradezco mucho esa intervención. Tenemos otra participante, Patricia Porras. ¿Puede activar, por favor, su micrófono? Aló. Sí, ¿cómo está? Buenas tardes, no, buenos días. Excelente ponencia. Una persona de 97 años cuyo potasio está en 6.5, ¿qué le recomienda comer? ¿O qué cosa, o sea, para que no tenga tanto potasio? ¿Le puedo dar, no sé si también la segunda pregunta es, ¿qué opinas si se puede tomar la rana? A ver, hola, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Sí, sí le escucho. Ya. Bueno. Espérenme un segundito. ¿Qué carne tiene exceso de potasio? Ya. Tiene 6. Ya. Por eso, vamos primero en el tema del potasio, no que se me afine un poco la señal. En el caso del potasio, básicamente, cuando hay procesos de hipercalemia, así se le llama esto, lo que se tiene que hacer es reducir alimentos fuentes de potasio. ¿Qué alimentos son fuentes de potasio? Por ejemplo, tengo al plátano, a la naranja, como principales fuentes de potasio. Esos van fuera.
¿ya? Porque pueden generar que el potasio se siga elevando. Segundo, se hace un proceso llamado dializado de alimentos. No es la diálisis de las personas, ¿ah? Eso que va de la sangre. Se hace un proceso de dializado de alimentos. ¿Cómo es eso, licenciado? ¿Cómo se hace ese dializado? Bien facilito. Las frutas y las verduritas tienen que ser pasadas por agua y dejarlas remojando de un día para otro. Eso hace que el exceso de electrolitos salga. ¿Está bien? Entonces, el exceso de electrolitos, de potasio, de sodio, porque generalmente cuando hay problema de potasio es porque hay algún tipo de problema renal, salen de la fruta y entonces luego ya lo puedo consumir. ¿Está bien? En el caso de las carnes, ninguna es una fuente importante de potasio, pero sí hay que tener en consideración, porque si solo me habla de potasio elevado, yo no sé qué patología lo está causando, habría que evaluar, como le digo, la mayoría de problemas de elevación de potasio son problemas renales. Pues si son problemas renales, no solamente tengo que cuidar el potasio, también tengo que tener cuidado con el fósforo, por ejemplo. Entonces, en ese caso de una insuficiencia renal que está generando que el potasio se eleve, no debería consumir pescado, que es una fuente importante de fósforo. Entonces, hay que realizar, en el caso, señora, yo le recomendaría, hay que ir donde el nutricionista para que evalúe toda su ficha, vea todos sus valores y a partir de eso le genere la información. ¿Está bien? Pero si solamente fuera potasio, trate de retirar alimento fuente de potasio y en el caso de las demás frutas y verduras, hágale el proceso de dializado para disminuir el potasio. ¿Está bien? Muy bien, licenciado, muchas gracias. Ha sido bastante explícito con las preguntas de Patricia. Tenemos una consulta en el chat y nos preguntan ¿qué es mejor en cuanto a las vísceras? Si recomienda el consumo de vísceras de vaca, por ejemplo, a comparación de las de pollo, para una persona adulta. En realidad, no, depende de la disponibilidad que tengamos. ¿Está bien? Si de repente estoy en una región donde abunda el carnero, obviamente voy a comer más vísceras de carnero. Si estoy en un lugar donde hay más pollo, como es en el caso de Lima de repente, o de repente de alguna provincia donde hay más pollo o pido gallinas, entonces utilizaría las vísceras de la gallina. Entonces va a depender mucho de dónde yo me encuentre para poder saber cuál víscera o a cuál yo tengo acceso. ¿Está bien? Lo que sí es importante mencionarle es que cuando yo hablo de un adulto, tengo que evaluar su condición. ¿Está bien? Entonces, tengo que ver si ese adulto es normopeso. Si el señor es normopeso, no tiene obesidad, no tiene problema de triglicéridos o colesterol elevado, puede ser cualquier víscera. Pero si de repente tengo triglicéridos, colesterol elevado, entonces es preferible utilizar sangre, vaso y bofe como las principales. ¿Por qué? Porque el hígado, el corazón tienen un poco más de grasa. Entonces, ellas, tratar de repente, si lo consumo, que no sea tan seguido. ¿Está bien? Más utilizo sangre, vaso y utilizo el bofe, que es la champaña. Entonces, de eso va a depender. Primero, de qué disponibilidad yo tengo de alimento, ¿no? De dónde yo me encuentro. Y segundo, de mi condición. ¿Está bien? De esas dos cosas va a depender qué vísceras y a qué cantidad y cada cuánto tiempo debe consumir. ¿Está bien? Bueno, licenciado, creo que ha sido muy amable usted en poder responder cada una de las preguntas, de las dudas que han existido por parte del público. Entiendo que todavía deben de haber algunas incógnitas por parte del público que nunca terminamos de conocer todos los beneficios o las desventajas que puede tener ciertos alimentos, ¿no? Entonces, recomendable para todos que pudieran asistir a una consulta con un nutricionista. Desde ya, de parte del Departamento de Promoción, de parte de la misma institución, INEN, en la cual trabajamos, le brindo mi agradecimiento por su atenta participación, haber aceptado esta participación. También quisiera darle pase al doctor Manrique para poder dar unas palabras en estos momentos. Doctor Manrique. Me parece que se desconectó. No, yo no estoy desconectado, jamás. Estaba escuchando aquí
he estado escuchando atentamente todas las preguntas que han realizado. La verdad es de que me siento muy complacido porque estos 3 días que han pasado hemos venido recibiendo charlas sobre lo que significa una alimentación, una dieta saludable, básicamente. Hemos venido hablando y escuchando sobre el tema de las frutas y verduras, hemos escuchado hablar sobre las legumbres y ahora sobre el consumo de las carnes, tema tan controversial debido a que en algún momento, inducidos por una clasificación de la IARC en relación a las carnes, que las ponían como agentes que condicionaban el desarrollo de cáncer, como cancerígenos, ¿no? En el grupo 1. Más luego se especificó también en que no solo se trataba de consumir carne, sino otras variables como era sobre todo la cantidad, la frecuencia con la que se consume, la forma como se prepara y por último, si va a jugar solo, va en equipo y si parte de ese equipo puede contrarrestar algunos efectos, es decir, el tema de dieta, con qué combino la carne, ya sea con con lechuga, con verduras, y de esa forma poder desarrollar un plato que reúna todos aquellos beneficios y minimizando riesgos a través de otros acompañantes de la carne. También se hablaba mucho que la carne, cuando está frita o expuesta al calor intenso, tiene algunas condiciones que podrían incrementar el riesgo de desarrollar enfermedades. Entonces yo creo que en gran medida el tema de la carne siempre ha sido controversial, han aparecido, como bien lo ha dicho Jorge, hablado sobre los pescados, hablado del omega 3, que es muy importante. Entonces han habido temas, se ha enfocado diferentes matices de este conocimiento que yo creo que ha sido muy útil para poder nutrir a todos nosotros y saber que más que, y aquí no sé si discreparán conmigo, pero más que el concepto de alimento saludable, porque a veces el alimento más está direccionado de manera individual a un producto, yo siempre más me refiero a una dieta saludable, porque esa combinación de individualidades alimenticias va a facilitar poder aprovechar al máximo los beneficios y gracias a los otros acompañantes minimizar los efectos negativos. Entonces, de esa forma poder tener un adecuado balance en lo que vamos a consumir y las recomendaciones siempre cómo preparar los alimentos, con qué frecuencia consumirlos, cuáles son las recomendaciones en gramos para ver qué cantidades es la que se tiene que comer y combinarlos como de costumbre, como siempre hemos mencionado, con frutas, verduras y de esa forma reducir el riesgo de desarrollar enfermedades. Muchísimas gracias, Jorge. Tu charla ha sido muy interesante y realmente es un orgullo que junto con las excelentes charlas de Milagros Agurto, Sara Gusabá, el nivel continúa siendo altísimo porque tenemos en la institución grandes nutricionistas muy buenos y versados en el conocimiento. Así que nuevamente te agradezco todas tus opiniones y tu conocimiento que va a servir para nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Verónica. Gracias, doctor, por sus palabras. Licenciado Chávez, el agradecimiento se hace extensivo de parte de todo el equipo de promoción de la salud. Le agradecemos, como le dije, ¿no? Su participación, su disponibilidad y poder tomar ese pequeño, de repente, tiempo para decirnos sí en el momento de que lo invitamos.